Hola soldado, sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador y tal vez aprendiz que me acompañará durante este video. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. Con el avance de cada temporada, el juego nos proporciona actualizaciones, ya sean de la temporada en general, como de la modalidad y la dinámica misma dentro de él. En las últimas temporadas hemos tenido importantes cambios e implementaciones que valen la pena conocer a fondo, para saber cuáles podrían proporcionarnos una ventaja o una desventaja en nuestro estilo de juego. Dicho esto, veamos algunas configuraciones que tenemos nuevas dentro del juego que tal vez no sabías o simplemente no estabas aprovechando al máximo. Comencemos. La primera configuración que veremos para el día de hoy será justo en el armero. Con esta nueva configuración podremos copiar las clases de armas mucho más fácil y rápido a lo que estamos adaptados. Presta atención. Presionaremos este nuevo botón, y con esto se nos abrirá esta sección donde podremos copiar o crear un código para compartir nuestras clases de armas, justo como estábamos adaptados a hacer con la sensibilidad. Para copiar una clase de arma, ya sea para guardarla o compartirla con tus amigos, presionaremos en compartir, y una vez aquí, como observarás en pantalla, se nos ha generado un código único para esa clase, el cual podremos copiar para seguidamente pegarlo en donde sea que queramos. Una vez compartido, el trabajo del usuario que vaya a utilizar este código es aún más fácil. Presiona nuevamente este botón, y una vez aquí, pegará el código en esta barra, y listo, tienes la clase directamente armada. Esto sin duda es una ayuda no solo como jugador, sino también para nosotros los creadores de contenido, cada vez que queramos compartir una nueva clase de arma. Si has llegado a esta parte del video debo darte las gracias, y como muestra de mi gratitud, aquí te va un ajuste extra que tal vez no sabías. En esta temporada podemos cambiarle la apariencia a la boca de cañón de las clases de armas. Solo presiona este botón de cambiar apariencia y selecciona la boca de cañón que sea de tu preferencia. Una vez puesto esto, seguiremos teniendo el accesorio anterior pero con la apariencia de este que hayamos seleccionado. Realmente no es un ajuste que cambie tu estilo de juego ni mucho menos, pero puede ser una satisfacción visual a la hora de conformar tu arma. La segunda la tenemos en la sección de ajustes del juego, y es la de sincronizar campo de visión para hacer zoom con la mira. Al activarla, cuando apuntamos ya sea con la mira de hierro o con una incorporada al arma, esta deja de hacer el zoom que por defecto nos traía desde que comenzó el juego. Presta atención. Esta distancia también podemos configurarla, en esta misma sección de básico bajamos un poco más, y aquí encontraremos alcance de visión solo primera persona. Podremos aumentar o reducir progresivamente, que tanto queremos que sea el zoom que hará la mira. La ventaja fundamental que nos otorga y por la que algunos jugadores la utilizan es porque crea un efecto visual que podría ayudarnos a controlar el retroceso de las armas un poco mejor. Pero insisto en esto, es solo un efecto visual, ya que no existe alguna configuración en el juego que nos permita tal cosa como un mejor control del retroceso de las armas. En mi caso la tengo desactivada, ya que soy un jugador que disfruta de los enfrentamientos a largas distancias, así que si quieres saber si podría serte de utilidad o no, analiza cuáles son los tipos de enfrentamientos en los que más destacas, y si te gusta luchar a distancias largas como yo, mi consejo personal es mantenerlo desactivado. El tercer ajuste es bien parecido a este que acabamos de repasar, solo con la diferencia de que está hecho exclusivamente para el arma que desees aplicárselo.
Aquí en la sección de armero nos vamos a personalizar y una vez aquí, presionaremos este nuevo botón que está al lado de la retícula, el cual nos permitirá ajustar la distancia de visión única y exclusivamente para esta arma personalizada. La única diferencia es que este ajuste solo se aplica si llevas una mira integrada, así que si quieres aplicárselo a una de tus armas, prueba la diferencia entre ajustado y por defecto, pero siempre ambas tienen que traer una mira. El ajuste anterior, como te dije, no se lo aplico porque intento sacar el mayor provecho posible para luchar a largas distancias. Vuelvo y te repito, el interés que nos brinda hacer esto es el efecto visual que le otorga al arma de mejorar su retroceso, por eso perfectamente podremos aplicárselo a una clase como esta, ya que no necesitamos necesariamente tanta visión al abrir la mira. El cuarto ajuste lo tenemos aquí mismo, y es el de poder configurar a nuestro gusto las modificaciones que queramos recoger automáticamente a nuestras armas del suelo. Este apartado nos brinda múltiples informaciones, como son las de poder ver cada una de las modificaciones, una breve explicación de qué consiste cada una, cómo va cambiando a medida que se va recogiendo una mejor, la diferencia del arma con y sin la modificación, y justo aquí, podremos seleccionar según la modificación que queramos, a qué tipo de arma le incorporaremos cada una de ellas. Por ejemplo con esta, como suelo disparar desde la cadera únicamente con subfusiles y pistolas cuando vuelvo en el vuelo de reanimación, se la he quitado a todos los demás tipos de armas, ya que recogerla sería una pérdida de tiempo al estar cambiándola en medio del campo de batalla. Ajusta cada una de las modificaciones y te ahorrarás mucho tiempo luego cuando estés en medio del juego. Engaging the enemy. Half of the teams are eliminated. The revived flight will arrive in 1 minute. Questo vola. Atrás. The airdrop is coming. Ten cuidado. Airdrop has been delivered. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Enemy is near. Engaging the enemy. Bueno soldado, con esto queda marcado el final del camino para mí, durante este video. Suscríbete al canal para más trucos y consejos, y déjame saber qué tipo de contenido quisieras ver en el canal para traerlo en los siguientes videos. Nos veremos muy pronto para seguir dándole vida a este hermoso juego. Por el momento, hasta la próxima.